Ser Historia, con Nacho Ares. Íbamos hasta el río, íbamos a pescar allí, llevábamos 4 gusanas y había uno que le llamaban el chicharro, que parece que lo estoy viendo. Cogía muchas truchas y anguilas, muchas, que las cambiaba por harina de maíz, por alubias, por patatas, por cosas así. Y recuerdo en la calle, en Serafín Escalante, y ahí se ponía una señora de estas que venían de Suances con quisquillas, caracolillos y tal. En este pueblo casi en todas las casas había vacas. Si trabajaban en algún sitio, que no todos trabajaban, era un aliciente, un aportar algo. Acabamos de escuchar las voces de algunos de los protagonistas de la historia que vamos a intentar comunicar con todos ustedes, con todos vosotros en los próximos 90 minutos. Estamos en Torrelavega, en la sala Mauro Muriedas, para hablar de historia, para hablar de esos 125 años de la concesión del título de ciudad al lugar en donde nos encontramos, Torrelavega. Hemos escuchado un fragmento de un documental de televisión realizado precisamente por el Ayuntamiento de Torrelavega, que muy amablemente nos ha invitado a todo el equipo de Ser Historia para compartir con tantísima gente, como digo, esa hora y media repleta de historia, a esos testigos, a esas personas, que muchos de ellos siguen con nosotros, que nos han contado, nos han relatado de una manera tan particular la historia de una ciudad increíble. Será el primer tema, pero luego vamos a abordar muchísimos más para intentar conocer cuáles los orígenes de algunas de las tradiciones más apasionantes que han llegado hasta nosotros, siempre muy enraizadas, como digo, en la comarca tan verde maravillosa que nos rodea en esta ciudad de Torrelavega, que acaba de cumplir esos 125 años. Ser Historia. Decem anos faciens historia. Bienvenidos a Ser Historia. Lo acabo de decir. 125 años de la ciudad de Torrelavega, rodeados de amigos en esta sala, del nombre Mauro Muriedas, que para los que viven aquí es muy sencillo de decir, para los que venimos de fuera nos resulta un poco complicado. Quería dar las gracias al Ayuntamiento de Torrelavega por la oportunidad que nos da de estar esta tarde compartiendo esos 90 minutos de historia que decimos siempre con tantísimos amigos, para conocer momentos del pasado apasionantes que van desde la prehistoria hasta prácticamente nuestros días. Vamos a recorrer, yo creo que todas las facetas y todos los horizontes históricos que ha vivido la ciudad de Torrelavega. Como digo, son muchísimas las personas que nos acompañan viviendo con pasión la historia, que yo creo que es el común denominador que nos une a todos nosotros. Así que quería acabar esta presentación dándoles a ustedes un fortísimo aplauso por venir aquí esta tarde a compartir con nosotros nuestra pasión por la historia. Sigue a Ser Historia en las redes sociales. En Twitter, @SerHistoria. En Facebook, Ser Historia. En YouTube, Ser Historia. Y en Instagram, Ser Historia. Jesús Callejo, bienvenido una semana más a Ser Historia. ¿Qué tal, Nacho Ares? Un placer una semana más de estar contigo. Y en esta ocasión una semana muy especial. Muy especial porque estoy con más gente también. Y muchos amigos. También muchos amigos, sí, señor. En mi caso, amigos y familia, que está por aquí mi hermano, que le agradezco que haya venido a disfrutar con nosotros de la historia. Seguro que se le hace raro verme después de tantísimo tiempo haciendo bromas como todos, ¿no? En la casa desde que éramos niños y de repente pues me ve ahí encima, ¿no? Yo creo que con esa extrañeza y también seguro que con ese orgullo como el que me hace a mí tenerle entre el público. Pues Jesús, esta semana vamos a hablar de historias y algunas de ellas muy curiosas, ¿no? Que les ha costado mucho a la gente, ¿no? A través de las fotografías que hemos puesto en internet con nuestros Playmobil, que aparecen aquí en la primera fila, no podía ser de otra manera, para anunciar el programa, el tema de esta semana. No es un tema sencillo de interpretar, pero desde luego es apasionante y todos de alguna manera hemos estado vinculados a ello, ¿no?
Sí, era difícil. La verdad que la pista, en fin, esto de poner aquí a 2 Playmobil femeninas con florecitas, podía ser cualquier cosa. Y lo que nos está indicando, y ahora es lo que vamos a desarrollar en el cronovisor, sencillamente estamos hablando de diosas romanas. Ya sabéis que muchas de nuestras fiestas populares tienen que ver con ese mundo que hemos heredado de los romanos, entre ellos no solo el derecho, no solo los acueductos, sino también algunas de las fiestas populares que tenían que ver con el renacimiento de la primavera. No se hacían en aquella época exactamente cuando empieza la primavera, un 21 de marzo, pero sí tenían mucho que ver con marzo, con abril o con mayo. Mayo siempre se ha considerado un poco el mes de las flores, el mes de la Virgen, cuando se cristianizan todo este tipo de festividades, pero sí es muy importante tener en cuenta que determinados acontecimientos que pasaron hace 2000 años tienen que ver con festividades que luego, poco a poco, esas festividades paganas se han ido cristianizando, se han ido adaptando y en algunos lugares se han llamado los mayos y en otros lugares son las marzas. Torrelavega es uno de los lugares representativos donde esta fiesta se conmemora y se celebra cada año. Bueno, pues yo creo que vamos a hacer un cronovisor donde se mezclen esos dos aspectos. Por una parte, el folclore, la tradición, los actos festivos, los rituales mágicos, pero también con la historia, porque contaremos un acontecimiento histórico muy importante, sobre todo para Julio César y su mujer, y que dio origen además a una de las frases más sabidas y más comentadas a lo largo de la historia. Me lo puedo imaginar. Jesús, como siempre, tenemos aquí delante el teclado de nuestro cronovisor. ¿Cuál es la fecha que nos propones esta semana? Pues nos vamos al 4 de diciembre del año 62 a.C. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús, ¿dónde me has traído? Estamos rodeados de mujeres que están señalando a un hombre y creo que a nosotros, si nos ven, nos van a hacer lo mismo. A un hombre además vestido de mujer. Fíjate. Nos ponemos en situación, estamos en una noche donde se van a celebrar unos ritos muy curiosos, unas ceremonias que tienen que ver con religiones mistéricas, porque a quienes están conmemorando en estas fiestas privadas, y además exclusivamente para mujeres, no admiten a hombres, pero ni siquiera a cualquier animal que sea macho, ni siquiera ninguna representación que tenga que ver con la masculinidad. Todo tiene que ver con lo femenino. Y mirad por dónde lo que estamos viendo es que han destripado, vamos a llamar el disfraz de alguien que se quiere hacer pasar por mujer, pero que evidentemente no es. Con esa barba muy lejos no iba a ir. Sí, la verdad es que el disfraz no iba muy lejos y sobre todo cuando ha tenido que hablar porque le han pillado, ¿no? Bueno, puestos en esta situación estaríamos hablando de unas fiestas celebradas en honor a Bona Dea. Bona Dea es una de esas diosas más desconocidas, más enigmáticas de la antigua Roma. Significa la buena diosa. No se podía decir su nombre auténtico, su nombre verdadero. De hecho, hay veces que se la designaba como Fauna o como Fatua, en fin, distintos nombres que recibía. Nunca su nombre auténtico, porque tener el nombre auténtico de una diosa, en este caso de Bona Dea, era tener un poco control sobre ella. Bueno, pues aprovechando en este día que se estaban celebrando estas fiestas a Bona Dea, normalmente también se suelen celebrar el 1 de mayo en su templo en el Monte Aventino, ¿no? Pero en circunstancias muy concretas, en la casa del pretor, en este caso el pretor es Julio César, tanto su mujer Pompeya como su madre Aurelia están celebrando esta festividad, solo exclusivamente para mujeres, prohibido el paso de hombres. Bueno, pues aquí aparece Publio Clodio Pulcro, buen nombre, un político afamado de la Roma. Pulcro no tenía nada, ¿eh? Ahí estamos. ¿Y qué es lo que hace? Pues aquí viene una de las historias más extrañas, desconocidas, pero también un poco apasionante de ese mundo en el que alguien se intenta inmiscuir en lo prohibido. Este hombre se viste de mujer, de otra manera hubiera sido difícil acceder a esas puertas, para, en principio, cortejar a Pompeya, a la mujer de Julio César. Le descubren, el escándalo es mayúsculo, os podéis imaginar, por dos cosas. Primero, porque ha vulnerado un tabú, no se admite a ningún hombre. Segundo, porque qué pinta este hombre allí, en unos cultos dedicados a la mujer y exclusivamente reservados para la feminidad, para la fertilidad, en fin, porque Bona Dea, estamos hablando de que es una diosa de la fertilidad, pero también de la sanación.
De hecho, en su templo, en el Monte Aventino, mucha gente iba allí a curarse. En este caso estamos hablando de unos cultos mistéricos donde no se puede revelar prácticamente nada, un poco como pasaba con los misterios eleusinos, ¿no?, en la antigua Grecia. Cuando le pillan, se produce, os podéis imaginar, un juicio sumarísimo, porque el honor de Julio César está en entredicho. Al final, Publio Clodio, como buen preboste de la época, logra comprar al jurado que le tiene que juzgar y sale prácticamente indemne, sale con una pequeña multa. Pero ¿qué ocurre? Julio César no le gusta nada lo que ha pasado y, siguiendo un poquito con ese cronovisor, aquí se produce, ya digo, un acontecimiento clave, porque Julio César se separa de su mujer diciendo la famosa frase que la mujer del César no solo tiene que ser honrada, sino parecerlo. Y aquí no lo había parecido, a pesar de que ella juró y perjuró que no tenía ningún interés sentimental con Publio Clodio. Evidentemente, todo quedó en entredicho durante unos cuantos meses. El escándalo estaba servido, no le gustó para nada al que era pretor en aquel momento, que era Julio César, y se produjo, pues ya te digo, algo que no gustó a nadie, primero porque salió de rositas, y nunca mejor dicho, porque estamos hablando de una conmemoración muy vinculada a las flores, salió de rosita, y también porque de alguna forma reveló determinados aspectos que se hacían en esos cultos mistéricos. Ya digo, en este caso en diciembre, cuando lo normal es que sea el 1 de mayo. ¿Por qué hemos traído un poco a colación esta anécdota, esta historia, que a mí me parece apasionante? Por eso, porque da origen a una frase muy manida y muy sobada en algunos casos, pero el origen es este. ¿Por qué? Porque realmente el culto a Bona Dea es uno de los cultos que se hacían a la feminidad en la antigua Roma, igual que se hacía, por ejemplo, a las Floralia, o igual que se hacía a otro tipo de festividades que luego comentaremos, porque en el fondo lo que se estaba haciendo era, con independencia de cosas que no se podían revelar, entre ellas el nombre, ya digo, nunca se ha sabido cuál era el nombre auténtico. Una de las cosas, por ejemplo, que no se podía ver en estos cultos mistéricos a Bona Dea es el mirto. O sea, estaba lleno de flores, pero el mirto no. ¿Por qué? Porque lo que decían es que su padre, que era Fauno, y más ni menos que esta especie de entidad, ¿no?, de los bosques, Fauno la azotó con un mirto hasta matarla. Entonces quedó un poco como una planta tabú para que nunca en sus cultos apareciera el mirto. Entonces es muy curioso porque sí que aparecía todo tipo de parafernalia. Incluso fíjate que a la diosa se la representaba con una serpiente, y la serpiente normalmente es símbolo de sabiduría, pero también en la mano con una cornucopia. La cornucopia es el cuerno de la abundancia. ¿Qué quiere decir? Que aquello que tú pidas y desees te lo ofrece de una forma generosa, porque en el fondo está representando lo que son los ritos de iniciación de la naturaleza, de la fertilidad, y por eso esta diosa, igual que otras diosas romanas, pues tuvieron tanta importancia en el mundo aquel en el que tocó celebrarse todo este tipo de rituales, y luego en el mundo cristiano cuando se va cristianizando, hasta tal punto que cuando hay que cristianizar esta festividad de Bona Dea, al final se hace a Santa Bárbara, pero no a la Santa Bárbara bendita, en fin, la patrona de las tormentas y tal, sino a otra Santa Bárbara que fue ejecutada y martirizada por su propio padre. Intentaron hacer una asimilación entre cultos cristianos con cultos paganos. De ahí un poco la importancia de esta anécdota con la que hemos empezado el cronovisor. Fíjate, Jesús, que estás hablando de tradiciones, de anécdotas vinculadas al mundo de la historia. Algunas de ellas han llegado precisamente a través de esos autores clásicos que hace, en este caso, pues casi 2 milenios nos lo comunicaron de una manera tan sugerente, ¿no? Vamos a escuchar, si te parece, un fragmento de los Fastos de Ovidio, un autor que publicó este libro en el primer siglo de nuestra era, en donde se habla precisamente en varios fragmentos de esos cultos florales a la primavera, vinculados a las diosas tan características del mundo romano. Vamos a escucharlo. Cuando la esposa de Titón ha dejado al hermano de Frigia, a Sáraco, y 3 veces ha elevado su luz radiante en el vasto firmamento, llega una diosa adornada con guirnaldas de miles de flores variadas, y el escenario disfruta de una licencia de alegría habitual. Los ritos de Flora también se extienden hasta las calendas de mayo. Así que hablé, y la diosa respondió a mi pregunta así, y mientras hablaba, sus labios respiraban rosas vernales. Yo, que ahora me llamo Flora, era anteriormente Cloris, una ninfa de los campos felices donde, como habrás oído, habitaban hombres importantes de la antigüedad. La modestia se encoge al describir mi figura. Disfruto de la primavera perpetua. Siempre el árbol está cubierto de hojas, el suelo con pastos. En los campos que son mi dote, tengo un jardín fructífero avivado por la brisa
y regado por un manantial de agua corriente. En este jardín, mi esposo se llenó de flores nobles y dijo: «Diosa, sé la reina de las flores». Fíjate, Jesús, que en este texto de Ovidio, en los Fastos, se nos habla precisamente de ese paisaje tan onírico, del mundo de divinidades femeninas, vinculadas con la flora, con la vegetación, con la fertilidad, con la abundancia. Y claro, cuando vemos esas tradiciones modernas que beben en tradiciones antiguas, siempre pensamos, pues mira, han copiado de los romanos, pero es que los romanos seguramente copiarían de esos calendarios agrícolas prehistóricos que no han llegado hasta nosotros porque no había textos para documentarlo. Recordemos que siempre la prehistoria es aquella parte de la historia que no tiene textos. La historia como tal empieza a escribirse cuando hay documentos escritos. Bueno, pues en Roma seguramente bebió, ¿no?, de esas tradiciones orales, ¿no?, culturales, antropológicas de pueblos prehistóricos más antiguos. Sí, no, evidentemente, los romanos no fueron originales en eso. Es muy importante también en este tipo de celebraciones lo que era el calendario de entonces, por el que se regían. El calendario de entonces era fundamental, igual que ahora, para determinados ritos, liturgias. Muchas de ellas tienen que ver con la agricultura, pero otras muchas tienen que ver precisamente como ofrenda a la naturaleza o como elementos de conmemoración a los solsticios y a los equinoccios. En el caso de los calendarios arcaicos antiguos estamos hablando del Rómulo. El de Rómulo, cuando él crea, estamos hablando ya de un rey mítico, pero cuando crea ese primer calendario, el primer día del año es el 1 de marzo, es decir, ese calendario empieza en marzo. Por eso muchas de esas festividades, como inicio del año, como regeneración de la naturaleza, como la fertilidad, muchas tienen que ver con fiestas dedicadas a la fertilidad, y siempre eso es asociado a lo femenino, a la mujer, y de ahí pues que hubiera, por ejemplo, fiestas como las Matronalia, ¿no?, que era una fiesta también exclusivamente de las mujeres. Estamos hablando de marzo, en este caso, que tiene además que ver con el rapto de las Sabinas, es decir, que aquello generó luego una fiesta dedicada solo a mujeres y donde se adoraba pues a una diosa, en concreto a Juno Lucina, que era la diosa de los partos. Es decir, todas aquellas mujeres que se quedaban embarazadas y querían tener un buen parto hacían un tipo de ceremonias para que todo fuera estupendamente. Pero en el fondo, si te das cuenta, estamos hablando, ¿ves?, de el renacimiento de algo, es decir, como un ciclo que termina y un ciclo que empieza. Luego, con la reforma que hubo de Numa, pues también marzo deja de ser el primer mes, se le coloca ya en un momento en el segundo y luego en el tercer mes, y luego ya con Julio César, con la reforma del calendario juliano, ya tiene pues es el calendario que actualmente conocemos, con independencia de la reforma del calendario gregoriano, que no tiene nada que ver con esto. Pero sí es muy importante resaltarlo, porque para entonces, igual que pasaba también para los cultos celtas, marzo es cuando realmente empezaba el momento de la primavera, aunque técnicamente empieza un 21 de marzo, para ellos era el renacimiento, era el momento donde había que hacer pues sacrificios a sus dioses, ceremonias, rituales, etcétera, etcétera. Y todo eso lo hemos heredado, evidentemente. Todo lo hemos heredado ¿en qué? Sobre todo en dos fiestas principales que se celebran en España en muchísimos sitios. Por una parte, las marzas, evidentemente, que tiene que ver pues con el último día de febrero o el 1 de marzo, pero también están los mayos, la famosa fiesta de los mayos. Incluso lo del árbol de mayo, ¿no?, que tiene que ver también con lo de la cruz del mayo, y todos los adornos florales que se hacen en patios, que se hacen además en relación con cantos, con rondas, con elementos que tienen que ver con el baile, con lo lúdico, pero siempre para festejar que la vida vuelve otra vez a renacer. Entonces, claro, para los antiguos celtas, su año nuevo, por decirlo así, empezaba el 1 de noviembre, que se celebraba una fiesta que se ha denominado como Halloween. Pero, sin embargo, el 1 de mayo para ellos era el Beltane, y era también otra fiesta de regeneración, precisamente a un dios vinculado con lo genesiaco, con la naturaleza, con los bosques, etcétera, etcétera. De ahí vienen muchas de las cosas. Fíjate las contradicciones, lo tenía aquí anotado el otro día escuchando y leyendo algunas informaciones sobre esta tradición que nos traes, este resurgir del culto a la primavera, a las flores, que pues son símbolos, ¿no? No dejan de ser símbolos de esos calendarios agrícolas milenarios que ha utilizado el ser humano a lo largo de la historia para dar la bienvenida a los nuevos ciclos vitales, etcétera, ¿no? Y Bonadea
era una divinidad vinculada a la fertilidad, pero también a la castidad, ¿no? Es como esa contradicción, ¿no? Quieres ser fértil, pero al mismo tiempo casto, ¿no? Como si guardaras para ti mismo la fertilidad. Tú que eres un hombre fértil, sí. Cuéntanos, Jesús. Sobre todo fértil en obras literarias, en mis hijos literarios. Pero sí, la verdad es que la fertilidad hay que entenderla desde una forma muy amplia. Está claro que la fertilidad tenía mucho que ver con los ciclos de la agricultura, de la naturaleza. Eso es lo que se buscaba, lo que se propiciaba, evidentemente, pero no solo ya también que las cosechas fueran de lo más fructíferas, sino también que los animales de la granja también dieran sus frutos, vamos, que dieran sus crías, que dieran su leche, que dieran todo lo que tenían que dar. Y, por supuesto, las mujeres que fueran fértiles, porque la infertilidad en aquel momento, en aquella época, se consideraba una especie de maldición. Algo habías hecho para que los dioses o las diosas no te favorecieran con un niño, con un vástago. Entonces, por eso digo que la fertilidad era en un sentido muy amplio. Y de alguna forma, en algunas culturas sigue siendo así. Cuando una mujer no tiene hijos, siempre se la señala, ¿no? Como algo pasa con ella, ¿no? No se piensa en el marido, que a lo mejor el problema lo tiene él. Se piensa en que el problema es de la mujer. Claro, efectivamente, pues digo que el ser infértil era un problema mayor de la propia desolación que puede ser no tener descendencia. No, es que encima te miraban mal porque pensabas que algo habías hecho mal o que no habías hecho tus ofrendas, tus votos o tus sacrificios al dios oportuno. Pero también es muy importante resaltarlo que casi todas estas fiestas que tienen que ver dentro del mundo romano con fiestas relativas a marzo, a abril, por ejemplo, abril es la fiesta flora, con todo lo que significa, también la vegetación, la procreación y todo tipo de festivales florales. Y también en mayo, bueno, pues muchas de estas fiestas tienen que ver con ritos de paso, eso es muy importante. Son ritos de paso donde tú pasas de la infancia o de la pubertad, por decirlo así, a ser adulto. Y esos ritos, que también luego quedaron un poco descafeinados con determinadas ceremonias religiosas y cristianas, se ven perfectamente en el mundo romano. Por ponerte un ejemplo, las liberalias. Las liberalias se celebraban el 17 de marzo. ¿Ves? Estamos hablando ya de un mes donde nos estamos metiendo directamente en todas las celebraciones festivas relacionadas con el culto a la naturaleza. Bueno, pues estaba dedicada al dios Liber, que es uno de los nombres del dios Baco, pero no estamos hablando de bacanales, aquí estamos hablando de otra cosa distinta. Estamos asociados a un rito de jóvenes donde cambiaban la toga virilis, porque en el mundo romano, según fuera tu toga, así también era un poco tu clase social o tu jerarquía, ¿no? El color de la toga, eso era fundamental. Entonces, las niñas, sin embargo, en esos ritos de paso que hacían en estas celebraciones, lo que ofrecían eran sus muñecas, sus pupae, ¿no? Y dedicadas un poco a la diosa Venus, también, que tenía que ver con la belleza y también, como no, con la fertilidad. Por eso digo que esos ritos de paso eran fundamentales en estas fiestas. La liberalia, había un rito privado, por decirlo así, donde tú entregabas tu bulla, la bulla era como un talismán que te había protegido, lo entregabas como diciendo, ya lo no necesito, y los ritos públicos, donde tenías que hacer una serie de ceremonias, una procesión, por ejemplo, donde ibas, por ejemplo, caminando hacia el templo de Júpiter, luego le ofrecías una serie de cosas, te daban, por ejemplo, un nombre donde te inscribían en el tabulario, te hacían una inscripción pública como ciudadano ya de derecho de Roma. Varias cosas. Por eso digo que muchas de las fiestas, igual que pasa con los mayos o las mayas que llaman, son como ritos de paso de las niñas a mujeres. Y para eso, qué mejor que alrededor de toda una parafernalia, de toda una pompa, una circunstancia, de unos rituales y de unos símbolos que cuando no los entiendes bien parece que es folclore puro y duro, pero cuando los entiendes te das cuenta que la mayoría de los casos siempre está haciendo referencia a eso, a la castidad, porque se valoraba muchísimo, a la fertilidad cuando te habías casado, solo cuando te habías casado, y luego a todo lo que significaba, ¿sabes?, el pasar a una nueva fase, a una nueva etapa como rito de paso. Durante el Renacimiento, muchas de estas tradiciones o muchas de estas leyendas, bueno, que no son leyendas, ¿no?, son parte de nuestra propia cultura, pues afloraron, nunca mejor dicho, ¿no?, hablando de estas festividades por medio del arte, ¿no? Seguramente que muchos de los que nos están escuchando, cuando estamos hablando del renacer de la primavera y de todos los ritos que hay alrededor, les viene a la mente un cuadro que se conserva en la Galería de los Uffizi en Florencia, que es La primavera de Botticelli. Pues si te parece, vamos a escuchar un pequeño fragmento de un youtuber que se llama El Áuriga del Arte, que nos habla precisamente de esa descripción de la parte de la primavera de Botticelli, en donde da algunos detalles, ¿no?, de la descripción física de estos personajes tan carismáticos. Leyendo el cuadro de derecha a izquierda podemos ver al principio una figura azulada que se trataría del viento céfiro, viento que está abrazando o poseyendo a la ninfa Cloris, que lleva pues un vestido transparente
y esto hace que de su boca nazca como un ramo de hojas o de plantas. Esto alude claramente a un pasaje de las Metamorfosis de Ovidio, en la que efectivamente Céfiro posee a Cloris y ésta se metamorfosea, se transforma en la tercera figura que vemos en el cuadro, que sería la diosa Flora, la diosa de la primavera, con ese vestido poblado de flores, que es quien da título al cuadro. Fíjate, Jesús, que este cuadro, que es realmente hermosísimo, es un cuadro de grandes dimensiones, a mí desde pequeño me ha causado cierto rechazo, precisamente por la descripción que acabamos de escuchar, ¿no? La parte de Flora, el personaje, que le podemos poner rostro, parece que como le salen flores de la boca, ¿no? Lo podemos ver a la derecha de esa escena pictórica de Botticelli. Bueno, pues yo cuando lo veía siendo niño, en una enciclopedia, creo que era El Gran Tesoro de la Juventud, una enciclopedia que teníamos en casa, no interpretaba que esas manchas que tenía en la cara era una fotografía en blanco y negro. Claro, yo nací en el 70, no había fotografías casi en color en aquella época, pero yo tenía la idea de que tenía el rostro manchado, ¿sabes? Y era lo que me desagradaba, y siempre ese cuadro lo he visto con cierto rechazo, ¿no? Pero luego, viéndolo ahí al natural, es un cuadro hermosísimo y nos permite lo que decíamos ahora, ¿no? Poner rostro a esos personajes, ¿no? Que habíamos leído en la tradición latina. Sí, claro, es que cuando tú eras pintor y te encargaba un cuadro mitológico, dices, bueno, a ver cómo pinto yo a una diosa o a un dios. En general siempre se les representa como mujeres o como hombres. No había mucha más imaginación, pero en el caso de Flora, evidentemente, siendo la diosa de las flores, la diosa de la vegetación, había que representarla con todo tipo de flores. Es verdad que si hubiera representado a Bonadea, hubiera sido una herejía, una profanación haberla representado con mirto, por lo que acabo de comentar. O sea, que también se tenía que documentar mucho para no cometer imprecisiones. En este caso, no tanto históricas, sino más bien mitológicas, porque era muy importante esos detalles. Es decir, esos elementos que luego van incorporando, pues Botticelli, por supuesto, o Rafael Sanzio, o todos los que hizo también Leonardo da Vinci, sí que se documentaban mucho porque tenían que, por una parte, poner representaciones humanas, ¿no?, a los dioses, pero algún elemento que les diera esa especie de divinidad. Entonces, muchas veces, claro, en el cristianismo era fácil porque les colocabas la aureola, que por cierto procede del mitraísmo, es decir, procede de una religión pagana, la aureola que luego se coloca a los distintos santos o a Cristo o a Dios, pero en el caso de estos seres, pues Botticelli se tenía que documentar porque era muy curioso si tú lo hacías de una forma inapropiada, porque posiblemente a lo mejor ni te pagaran el cuadro. Habría leído a Ovidio, como hemos hecho nosotros antes, pero fíjate, estas tradiciones luego nosotros las hemos heredado habiendo sido transformadas sobre todo en tradiciones vinculadas a la Virgen. Sí. Ese tema femenino, ¿no? La Virgen, Mayo, las flores, etcétera. En realidad seguimos continuando el mismo camino, ¿no?, que nuestros ancestros desde la prehistoria, pasando por Roma, la Edad Media, hasta nuestros días. Sí, pero a ver, ten en cuenta que muchas de estas diosas, precisamente, ¿qué es lo que está representando? Esa especie de principio divino donde el mundo no muere, sino que renace en cada momento. Es decir, en este caso, cuando estamos hablando de ese calendario que empezaba el 1 de marzo, renacía a partir de ese momento. ¿Qué es lo que representa? Una de las representaciones de los símbolos que representa la Virgen María es eso precisamente, ¿no? Por eso mayo es el mes de las flores, el mes de la Virgen, el mes de los cánticos representando a María como madre de la naturaleza. En el fondo esto se está poniendo en relación, por ejemplo, con diosas como Ceres. En abril también se celebraban las Ceralias. O sea, Ceres, donde viene la palabra cereal, o sea, Ceres era una de esas diosas mater que buscaba un poco esa protección no solo a la mujer, sino también a la naturaleza. Entonces, por eso esas Ceralias que se hacían el 19 de abril, que además se la considera la inventora de la agricultura y, por lo tanto, pues todos los elementos que tienen que ver con la manutención, ni más ni menos que con los cereales, que era la materia prima para muchas culturas, pues se le hacía un honor, un brindis, igual que pasaba también con Venus. Entonces, si tú juntas diosas primigenias, como puede ser Afrodita, como puede ser Ceres, como puede ser Cibeles, como puede ser Venus, como puede ser Atenea, todas ellas en el fondo son trasuntos simbólicos de una misma diosa que en función
función de sus atributos, de su personalidad y de lo que te ofrece, es decir, de lo que tú te puedes beneficiar de ella en función de los sacrificios y de los exvotos que tú hagas, pues evidentemente todo está representando a una misma diosa madre, con distintas manifestaciones. Muchas veces se dice que, por ejemplo, el cristianismo, cuando tenemos tantas advocaciones de la Virgen, ¿no?, de la Virgen del Rosario, que es la Virgen del Carmen, que parece que es un politeísmo. Bueno, pues en parte sí que hemos heredado ese politeísmo de las antiguas diosas romanas, donde cada una cumplía una misión, pero sabían que todas las diosas participaban de lo mismo, procedían del mismo Olimpo o del mismo lugar, donde cada una estaba especializada en algo, pero en el fondo todas estaban mostrándote lo mejor o lo peor de ellas, en función de lo que tú pidieras. Si que pedías belleza, a tal diosa; si pedías prosperidad, a otra diosa. Y lo mismo pasaba con los dioses, con su contraparte masculina. Por eso es muy importante que luego en las fiestas, bien sean las marzas o bien sean los mayos, vemos que en muchas, por ejemplo en las marzas, antiguamente siempre participaban hombres, estaba vedado la participación a las mujeres, igual que cuando se hacían fiestas, por ejemplo, a Hércules, no podían participar las mujeres, y sin embargo, en las mayas casi siempre son fiestas de carácter muy femenino, es decir, lo que estaba un poco prohibitivo eran los hombres. Toda esa simbología viene de esta época, no solo de los romanos, evidentemente, nosotros hemos heredado mucho también de los celtas y mucho de las religiones prerromanas que había. Pero, en definitiva, por eso hemos traído un poco a colación este tipo de cosas, porque tanto en marzo, en abril como en mayo, muchísimas festividades que se hacían en honor a divinidades variadas relacionadas con la primavera, con el resurgir de la naturaleza, tienen que ver con cosas que estamos haciendo ahora, que a veces hemos perdido un poco el origen o hemos perdido un poco la referencia. En el caso, por ejemplo, de las marzas, hay que citar obligatoriamente a José María de Pereda, porque él, dentro de sus escenas montañesas, hace referencia en 1864 a que esas marzas ya se estaban haciendo, donde te dicen que cantamos, rezamos o nos vamos. Fíjate, ya te están haciendo una especie de ruego, de pregunta, que en función de lo que tú hagas, así va a ser esas rondas marceras, que en principio tenían que ser en marzo, luego con el cristianismo se pasaron a Reyes, a Pascua, a Cuaresma, pero el origen son las rondas marceras, porque en marzo era el momento, porque se niegan, cuando los cántabros, como son muy suyos, se negaron a adoptar un calendario romano que les impusiera una serie de obligaciones y de ritos. Dijeron, no, nosotros seguimos con nuestros ritos y nuestro año empieza el 1 de marzo y hacemos las marzas. O sea, de ahí viene muchas veces asentado esa raigambre en las antiguas tradiciones que se hacían en marzo. Estaba pensando lo interesante y lo apasionante que es escucharte, Jesús, que tú eres un perfecto conocedor de todas las tradiciones, todas las leyendas, todos los simbolismos mágicos que hay en muchos elementos de nuestra cotidianidad. Ver que todas estas romerías, estas festividades, momentos concretos de los meses vinculados a la primavera tienen su origen mucho más antiguo, ¿no? Que no somos conscientes, ¿no?, de ello, ¿no? Seguro que más de uno se habrá sorprendido, ¿no?, al intentar ver esos paralelos que hay entre la Virgen de su barrio o la Virgen de su pueblo, de su ciudad, con lo que pudiera haber sido una antigua divinidad pagana, ¿no?, que no solamente va al mundo romano, sino que seguramente vaya muchísimo más atrás en el tiempo, ¿no?, y que los romanos hayan sido únicamente un eslabón más de esa cadena de conexión que nos une con el pasado. Yo creo que esa es un poco la conclusión, ¿no?, a la que tenemos que llegar con estas fiestas florales, estando aquí además en Torrelavega, en un lugar absolutamente mágico, con ese paisaje verde maravilloso, en donde el mundo del renacimiento primaveral pues era no solamente una marca vital, una marca de vida, sino también una seña de identidad, ¿no? Sí, totalmente. Por eso digo que era muy importante saber dos cosas. Primero, ¿cuándo se celebraban muchas de estas fiestas? Pues fíjate, el 1 de mayo, un lugar donde se celebraba, aparte de las fiestas aboradea, luego en qué se ha concluido. Por ejemplo, cuando celebramos el 1 de mayo, por una parte es el Día Internacional del Trabajo, es decir, algo muy relacionado pues con lo cotidiano, con lo profano, vamos a llamar, pero también, por ejemplo, es en esa misma noche, la noche anterior, es la noche de Walpurgis, que tiene que ver con una noche de brujas, y donde en Alemania, en los países germánicos, pues se intenta también cristianizar con Santa Walburga y se da la noche de Walpurgis, es decir, días de transición. Es muy importante tanto el día, que se buscaba de una forma adrede, como aquello que tú estabas celebrando y la mutación que ha generado a lo largo del tiempo. Es muy importante seguir todas nuestras tradiciones, siempre lo hemos defendido aquí en Ser Historia, aunque no seamos creyentes, hay que saber no solamente respetarlas, sino
conocer el origen, de dónde vienen, ¿no? Que es lo que nos va a llenar como personas y seguramente pues entender muchas o buscar una respuesta lógica a muchas de esas preguntas que nos seguimos haciendo. Le voy a pedir a toda la gente que nos acompaña aquí en Torrelavega, tanto en el patio de estas antiguas caballerizas, como la cantidad de gente que hay ahí arriba, que les estoy viendo. Muchísimas gracias por la paciencia de estar ahí apoyados, yo creo, de una manera un poco incómoda. Vamos a despedir a Jesús Callejo con un fortísimo aplauso. Jesús, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Desde la ventana de mi habitación puedo ver, tras la iglesia de Santa María, las antiguas casas de doña Ana de Mendoza, princesa de Éboli, levantadas no lejos del palacio del rey. Ni él ni ella quedan ya en sus aposentos. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Continuamos en Ser Historia, lo hacemos desde aquí, desde Torrelavega, invitados por el Ayuntamiento de la ciudad, todo hay que decirlo, ciudad, desde hace 125 años. El 29 de enero se celebraba la entrega por parte de María Cristina de Habsburgo, Lorena, de ese título de ciudad, de esa entrega de las llaves de la ciudad, un tal año como el 1895. Javier López Estrada, bienvenido a Ser Historia. Hola Nacho, ¿qué tal? Javier López Estrada es el alcalde de Torrelavega. Lo primero de todo, muchísimas gracias por la invitación para estar compartiendo nuestra pasión, que también me consta que tú estás un poco también en ese camino por seguirnos, ¿no? Con tantísima gente. A mí me ha hecho, iba a decir mucha gracia, ¿no? Es la dificultad, ¿no? del hashtag que tenéis en la campaña Torrelaveganízate. Es difícil de decir, ¿eh? Bueno, te vas acostumbrando. La verdad es que en la primera rueda de prensa que di me costó un poco, pero ya lo tengo controlado. Lo que no sé si me atreveré en unas ondas ya nacionales a intentarlo. Yo creo que mejor no lo hago. Le estaba diciendo a mis compañeros, es mucho más fácil de lo que creéis. Es decir, Torrelaveganízate. Torrelaveganízate. Ese es el sistema, Torrelaveganízate. Claro que sí. Alcalde, no siempre se cumplen 125 años, ¿no? Yo creo que es una efeméride para estar felices, no solamente por el impacto histórico que ello tiene, sino por todo lo que conlleva alrededor, ¿no? Una serie de actividades que ponen en el candelero, pues una vez más, la ciudad de Torrelavega. Sí, nos da la oportunidad de realizar eventos como este. La verdad es que es la primera vez en los muchos años que tengo de memoria ya que veo esta sala Mauro Muriedas completamente repleta, y eso os lo tenemos que agradecer a vosotros. Y el 125 aniversario de la ciudad nos va a dar muchos momentos especiales. El pasado 29 de enero, cumpliéndose esa efeméride, tuvimos una celebración importante en la que estuvieron todos los alcaldes que todavía están con nosotros y que lo han sido de la ciudad de Torrelavega, todos los concejales, en definitiva, las personas importantes que han formado parte del ayuntamiento durante los últimos años de historia de la ciudad. Y seguiremos con multitud de eventos, tanto culturales, como entendemos que es este programa, como deportivos, como sociales, para el disfrute de todos y cada uno de los torrelaveguenses. Imagino que, claro, yo vivo en Madrid, aunque nací en León. Jesús, no hemos dicho que somos de León, ahora ya lo decimos, porque siempre en todos los programas lo comentamos, nuestro origen leonés. Yo no sé hasta qué punto los habitantes de Torrelavega conocían este cumpleaños. ¿Eran conscientes de que se alcanzaban esos 125 años? ¿Eran conscientes de que su ciudad era tan antigua? Bueno, tan antigua, ¿no? Bueno, en Torrelavega hay un legado cultural importantísimo. Los torrelaveguenses son gente orgullosa de su ciudad. Por eso es más difícil decir Torrelavega. ¿Cómo es? Torrelaveganízate. No, ese es Torrelaveguense. Torrelaveguense. Eso para mí me parece más difícil que el Torrelaveganízate. Sí, nuestro gentilicio viene, que luego hablaréis de la Casa de la Vega, de esa torre que había en lo que
ahora conocemos como la Plaza Baldomero Iglesias, que también fue la Plaza del Grano por el pasado de mercados de la ciudad de Torrelavega, o la Plaza de la Villa, donde había una torre de aquella estirpe, y de ahí venimos nuestro nombre simple, la Torre de la Vega, de ahí nosotros los torrelaveguenses. La verdad es que son 125 años de historia como ciudad, pero son milenios de núcleo de población. Estamos orgullosos de estar en el epicentro de las cuevas de Altamira, con las cuevas de Puente Viesgo, con las cuevas de Hornos de la Peña, de estar el camino que los romanos seguían para ir a Portus Blendium, lo que hoy conocemos como Suances, o a Portus Victoriae. Por aquí pasaría esa calzada romana, no quedan vestigios de ella, pero seguro que pasaba paralela al río Besaya. Y el pasado industrial de Torrelavega fue lo que nos hizo, más bien comercial, en 1895, obtener ese título de ciudad por la reina regente. Yo recuerdo, luego lo hablaremos con otro invitado, con Tomás Bustamante, todos los problemas que hubo en los años 80 y 90 con la reconversión industrial, que bueno, pues las imágenes un poco incendiarias, ¿no? en la televisión, pero eso es parte de la historia, todo eso se ha superado ya. Y como digo, quizá uno de los elementos más importantes de este tipo de actividades es compartir, ¿no? con la ciudadanía la historia y hacerles partícipes no solamente de su propia identidad, sino que realmente dar a conocer, ¿no? lo que sucedió y la importancia del lugar, porque nos están escuchando pues cientos de miles de personas en este programa ahora a nivel nacional y también en América y en otros continentes. Todos los lugares son importantes, ¿no? Pero donde uno vive, pues parece que tiene lógicamente ese vínculo afectivo, ¿no? Que le hace conocer un poco más la historia. Y yo creo que en las últimas décadas, sobre todo las 2 últimas décadas, muchos políticos hay que agradecerles eso, ¿no? El hecho de que han tomado la historia. Lógicamente es una manera de ganar dinero. Nosotros hacemos un programa que se llama Ser Historia y no lo hacemos por amor al arte, cobramos por ello, como es lógico, pero también es una manera de disfrutar de la historia de cada lugar, ¿no? Hacer propaganda, hacer publicidad de Torrelavega desde el punto de vista histórico tiene eso, un beneficio económico, pero sobre todo yo creo que es lo que más asienta el hecho de conocer la tierra y la historia del lugar, ¿no? Sí, de ahí viene nuestro eslogan, o nuestro título de este 125 aniversario, el Torrelaveganízate, de aprender de nuestros mayores ese orgullo que tenían de pertenencia a la ciudad de Torrelavega, y que probablemente a las generaciones nuevas se le tenemos que alimentar. No voy a decir el autor, porque ha habido muchos a lo largo de la historia que han dicho que pueblo que no conoce su historia está irremediablemente a repetirla. Es importante que desde las administraciones públicas se haga docencia, se explique la historia de los territorios, porque como muchas veces me han dicho desde pequeño, Torrelavega no será capital de muchas cosas, pero sí es la capital de mi mundo y del de los míos y los torrelaveguenses. Desde luego, yo creo que con eso nos tenemos que quedar. Nosotros hacemos un poquito de historia, ¿no? Intentamos hacerlo cada semana, pero desde luego merece la pena, ¿no? Acercarse a esta ciudad maravillosa, con muchísima historia. Lo vamos a ir redescubriendo a lo largo de estos minutos, que no deja de ser historia local, sino hay dinastías, hay personajes, lo decíamos ahora, ¿no? Muy cerquita están las cuevas de Altamira y otros enclaves maravillosos que son parte de patrimonio de todos, ¿no? Es un poco la suerte que tiene Cantabria, ¿no? De tener varios núcleos. Yo no sé cómo os llevaréis con los vecinos, imagino que bien. No, fenomenal. Claro que sí. Con todos. Pero es parte un poco, ¿no? de esa sociedad humana, pero es una de las regiones más ricas, ¿no? Desde el punto de vista histórico, por tener desde la prehistoria hasta nuestros días. Y se puede jugar, ¿no? con ello. Sí, apenas a unos kilómetros de aquí, un gran periodista cántabro escribía, y dejo en una piedra: aquí empieza esa cosa grande e indestructible que se llama España, y eso es historia de todos. Nuestra historia lo que hizo fue que los cántabros y los astures estuviéramos en lo que fue España antes de que lo fuera, y por tanto tenemos una historia muy larga que contar. A apenas unos kilómetros de aquí está la casa familiar de Lope de Vega, de Calderón de la Barca, de Quevedo. Tenemos también arquitectos importantísimos a nivel mundial, como pueden ser Juan de Herrera o Joao del Castelo. Juan de la Cosa también es un cántabro universal.
Fray Luis de Guevara, otro cántabro universal. La verdad es que estamos plenamente rodeados. Probablemente los cántabros del año 4000 no podrán decir lo mismo, porque España es mucho más grande y nosotros somos mucho más pequeños en proporción, pero los cántabros del año 2020 pueden estar muy orgullosos de su pasado. Desde luego que sí. Alcalde de Torrelavega, Javier López Estrada, Torrelavega. Mira, me he equivocado. Ahora, por intentar decirlo rápido, Torrelaveganízate. Muchísimas gracias. Seguro que tu hermano lo dice fenomenal. Muchísimas gracias por habernos Nacho. ayudado a hacer un poquito más de historia. Marco Antonio. César, estaba trabajando en mi discurso de... Lo he meditado y ya está decidido. Ordena a los mandos que desmonten el campamento y reúne a las tropas junto al río. ¿Junto al río? Eso he dicho. ¿Pero hacia dónde nos dirigimos? Al sur del Rubicón. ¿A Roma? ¿Qué si no Roma y el sur del Rubicón? Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Todos los montañeses son austeros, beben normalmente agua, duermen en el suelo y dejan que el cabello les llegue muy abajo, como mujeres, pero luchan ciñéndose la frente con una banda. Comen principalmente chivos y sacrifican a Ares un chivo, cautivos de guerra y caballos. Hacen también hecatombes de cada especie al modo griego, como dice Píndaro, de todos sacrifican 100. Los montañeses, durante 2/3 del año, se alimentan de bellotas de encina, dejándolas secar, triturándolas y fabricando con ellas un pan que se conserva un tiempo. Conocen también la cerveza. El vino lo beben en raras ocasiones, pero el que tienen lo consumen pronto en festines con los parientes. Usan mantequilla en vez de aceite, comen sentados en bancos construidos contra el muro y se sientan en orden a la edad y el rango. Así describía hace casi 2000 años Estrabón, el geógrafo, a los cántabros. Me gustaría hablar de esos cántabros montañeses tan fieros, tan extraños, tan lejanos, ¿no?, a la tradición romana, que fueron el último reducto en ser conquistados precisamente por los romanos en la historia de la romanización. José Manuel Iglesias Gil, bienvenido a Ser Historia. Gracias. José Manuel Iglesias Gil es catedrático de Historia Antigua de la Universidad de Cantabria. Escuchábamos ahora a Estrabón. Las palabras de Estrabón parece que hablaban de unos personajes fieros y asilvestrados. ¿Eran ustedes así hace 2000 años? Bueno, lógicamente podemos hablar en dos sentidos. Los de casa hablaremos bien de los de casa, los de fuera hablaremos bien de los contrarios. En este caso, la información, uno de los grandes problemas que tenemos para conocer el mundo romano, indudablemente, es el hecho de que no tenemos información de nosotros, es decir, de los indígenas que estaban aquí asentados en ese momento. Y las informaciones escritas todas nos vienen de fuera. ¿Por qué no las tenemos de nosotros? Bueno, posiblemente porque en aquellos tiempos desconocíamos la escritura y ellos nos dejaron las fuentes escritas y por lo tanto tenemos la información de una parte y lógicamente esa parte pues puede estar condicionada, puede tener unos visos de interés, de intencionalidad, como se demuestra pues, en las informaciones que dan de las guerras, de las conquistas, la forma del comportamiento, hablando pues como si se tratase de gentes pues salvajes, ¿no? Salvajes prácticamente. Sí, claro, podría ser el nombre genérico porque los adjetivos van de todo tipo y todos despectivos, evidentemente. Claro, estamos hablando en ese marco histórico de hace casi 2000 años, el último tercio prácticamente del siglo I antes de nuestra era, con las guerras cántabras. Yo lo decía ahora, fue el último reducto, como en Francia los galos con Asterix, pues aquí sucedió con los cántabros el último reducto de romanización y a pesar de todo ello es todo un referente, ¿no?, en la historia de esa Hispania creciente a partir de ese momento. Indudablemente es un referente porque hubo mucho interés en que fuese un referente.
Realmente en ese momento se está haciendo un cambio de todo el organigrama político de Roma, se está creando el imperio, está una persona, por decir así, asumiendo todos los poderes, que es Augusto, y Augusto tenía que hacerse, cómo no, su propaganda. Y necesitaba, Augusto, que no era un gran guerrero tampoco, pues sí, lo que era es un gran estratega político. Y como estratega político, pues él tenía que engrandecer estas guerras para precisamente demostrar algo que nadie había conseguido, y así lo va, por decir así, a vender, a exponer en Roma, que es dominar Europa hasta el occidente, hasta el Finisterrae, hasta el Atlántico, con lo cual suponía pues el éxito de, llegamos hasta el fin del mundo, para lo conocido en aquellos momentos, y eso era un buen aval para ir acercándose a que el poder se fuese consolidando. Además estamos en la frontera con el Cantábrico, desde el punto de vista geoestratégico, que es un término que se utiliza en los últimos años mucho. Cantabria pues era un punto importantísimo, ¿no?, en esa expansión de Roma. Sin lugar a dudas, es decir, que además con Augusto se va a iniciar otro tema, que se va a empezar a navegar abiertamente por el Atlántico, se va a empezar a dominar toda la parte occidental de Europa, porque facilita un libre comercio. Es decir, el cambio es verdaderamente radical y eso se produce gracias, y el aliciente es que tenemos dominados a todos los pueblos, hemos dominado a los galos y a los hispanos y por lo tanto podemos ir allí sin problema, podemos avanzar y entonces se incentiva que la iniciativa privada pueda llevar a cabo actividades comerciales por estas zonas y se expandan y deje de ser el Atlántico pues un mar, como ellos decían, evidentemente dándose el calificativo tenebrosum, ¿no? Un mar que no facilitaba y que el comercio, que no facilitaba el desenvolvimiento. La realidad es muy clara. Si hoy uno se coge, y es la buena información que tenemos y más clara, que es la arqueológica, uno se toma de todo el Cantábrico los lugares, o de Cantabria, vamos a irnos simplemente a Cantabria, los lugares donde hay presencia romana es donde hay restos romanos, se han dejado restos romanos arqueológicos. Y estos son una franja que va unos 20 kilómetros a la costa, es decir, toda la costa del Cantábrico, y el eje norte-sur, que es precisamente el que pasaba por aquí, que es el que ha sido hasta ahora y sigue siendo el acceso a la meseta. Todo este camino, la vía norte-sur, que antes mencionaba el alcalde, y la vía este-oeste de navegación, eran las dos vías, la terrestre y la marítima. Y ahí es donde han quedado los restos, donde estuvieron los romanos. Me hace gracia viendo a José Manuel Iglesias Gil, catedrático de Historia Antigua de la Universidad de Cantabria, dirigiéndose al numeroso público como si estuviera hablando a sus alumnos en una clase de la universidad. Ya es costumbre o vicio, no sé. Estaba señalando, haciendo los ejes norte-sur, este-oeste, con las manos haciendo aspavientos. Eso me parece absolutamente didáctico y maravilloso. Usted ha hablado de esas huellas arqueológicas. ¿Qué es lo que nos han dejado los romanos aquí en Cantabria? Pues muchísimos restos que evidencian ese comercio de piezas que vienen desde el exterior, ya desde la propia Roma, ya desde otros lugares. Y también evidencias, y enlazo un poco con la exposición inicial, de tipo religioso. Y Torrelavega tiene una pieza verdaderamente excepcional allá en la zona del Dobra, como sabéis, hay en la capilla, en torno al Puy Pico Dobra, que es la famosa ara votiva dedicada a Erudino. Y pieza de la cual se hizo una copia bastante bien lograda, por cierto, metálica, que estuvo en la calle Serafín Escalante y después, no sé, se ha ido alejando, creo que se está aproximando otra vez para el Dobra, por lo que yo observo. Y esa pieza, pues que hay una dedicatoria a Erudino, un dios que tiene que ver precisamente, muy probablemente, con la guerra, es un dios relacionado con Marte, dios de la guerra, Marte, que casualmente marzo-Marte, es el mes que se inicia el periodo hábil de guerras. Justamente, antes se hablaba del calendario, concretamente, y el tema de las marchas, que es un tema muy interesante, pues eso donde empezaba el calendario romano. No debemos de olvidar que septiembre no es el séptimo mes del año, es el séptimo empezando en marzo, y octubre, noviembre y diciembre lo mismo. Es decir, que ahí todavía nos quedan los elementos en la actualidad que estamos utilizando el primitivo calendario antes de incrementarla con los 2 meses. Y ya digo, ahí tenemos un caso de un culto que está relacionado con la guerra, está relacionado con dioses de tipo guerrero, que hay paralelos en el sur de Francia, que hay paralelos en la zona de Lugo, dedicatorias iguales, y ahí tenemos cómo se nos ha quedado ese fenómeno de tipo guerrero en la religión y en el lugar, que por cierto siempre se
fechó en una fecha muy tardía y realmente hoy no dudamos en que es del 161 después de Cristo. Aun siendo de esa fecha, 161, indica, por decir así, la continuidad, es decir, del fenómeno romano. Creo que es la pieza más excepcional. En la zona que estamos, no debemos olvidar que hubo más elementos romanos. Concretamente en la zona de Viérnoles. En Viérnoles aparecieron bastantes restos romanos, monedas, un tesorillo en concreto, hace años, y que lo recogió en su época García y Bellido. Yo recuerdo, antes se lo comentaba a micrófono cerrado, yo estudié en la Universidad de Valladolid y Abasolo fue mi profesor de epigrafía y él hablaba de tesoro, tesorillo, tesorete y bolsa de mendigo. ¿Usted cuando dice tesorillo, es que era un tesorillo de verdad o es que era una bolsa de mendigo? Porque a veces los arqueólogos llaman tesoro a algo que son 4 piezas pochas y no... Bueno, lo de tesoro y tesorillo, es decir, y los distintos términos estos que como comentaba el profesor José Antonio Vaso, ¿no es eso? Son términos muy genéricos. En el fondo es el fenómeno habitual que se podía producir en función también del poder adquisitivo de la persona. Cuando venía un momento de inestabilidad, que veías que podían robarte, podían llevarte todo, te iban a sorprender, te iban a vencer, te iban a matar, pues lo que hacías era guardarlo, esconderlo en el suelo, en un sitio, bajo tierra, en un sitio determinado. Y claro, después había dos posibilidades: o sobrevives o no sobrevives. Si no sobrevives, ahí se queda. Y si sobrevives también, ¿te recuerdas dónde lo dejaste o no te recuerdas? Con lo cual también hay más posibilidades todavía de que el fenómeno se pierda, ¿no es eso? Y ese es un poco el fenómeno del tesorillo, que estaríamos ya ahí valorando el potencial como tal. Últimamente pues se han encontrado dos tesoros grandes. Recuerdo uno que apareció en Eos, en el sur de Francia, pues el equivalente y además así se puede ser la forma de expresarlo, a 4 sacos de patatas llenos de monedas romanas. Eso sí que es un tesoro. De los grandes. De los grandes, desde luego que sí. Los cántabros, luego al final, los montañeses, cuando ya recibieron, ya no les quedaba otra, la llegada de la romanización, ¿cómo la aceptaron? ¿Cómo se adaptaron a ella? Hicieron como, tenía aquí anotado, ¿no?, como la película de los Monty Python, de qué han hecho por nosotros los romanos, ¿no? Dice, no han hecho nada. Bueno, tenemos el acueducto, tenemos los moños, bueno, pero no, ¿qué más han hecho los romanos por nosotros? Bueno, realmente se produce un fenómeno muy grande de aculturación, de latinización. No olvidemos que nosotros estamos hablando de un latín transformado, y todo eso pues se deja evidenciar en la cultura, en la formación, en la educación, en los conocimientos, a niveles técnicos. ¿Qué vamos a decir de los romanos? A mí me tachan a veces de que cuando explico alguna cosa digo, esto ya existía en el mundo romano, mira, lo hacían de esta manera y demás. Así que realmente, técnicamente, iban muy avanzados en todo y nos proporcionaron muchísimos resultados que después nosotros, lógicamente, viendo sus ventajas, las hemos adoptado. Pero, desde luego, la lengua. No vinieron a catequizarnos, vamos a decir, de una forma sistemática, sino que fue un proceso lento, paulatino, de adaptación. Se veía que la situación era mejor, los conocimientos y las técnicas que traían eran mejor, y las personas, lógicamente, las adoptaban. Imagino que todos esos medios técnicos pues mejorarían la vida, ¿no?, de todos esos cántabros prerromanos. Ya tenemos un par de minutos para ir acabando. José Manuel Iglesias, catedrático de Historia Antigua de la Universidad de Cantabria, y imagino que también nos habrán quedado huellas, ¿no?, de esos castros, de esos pueblos prerromanos anteriores. Evidentemente, es decir, ahora precisamente del fenómeno de la conquista, en los últimos años se están encontrando cantidad de asentamientos campamentales, con nuevas técnicas que nos están informando de ello. Restos siguen apareciendo de forma constante, aunque muchas veces casualmente, de forma arbitraria, gracias a obras públicas o privadas que se hacen, con remociones de tierras, pero es algo que, vamos a decir, se va incrementando, y en los últimos años ha habido etapas que se han crecido geométricamente, es decir, multiplicándose francamente en gran medida. Es fantástico escucharle, José Manuel, catedrático. Nos ha dado en un cuarto de hora apenas una lección magistral de Roma, de la antigua Roma, en la cornisa cantábrica. No tiene nada que decir. Bueno, pues ya, si empiezo igual no acabo. Sí, no, realmente lo que he pretendido es hacer un comentario, una síntesis que podría llevarse a muchos niveles y podría concretarse en muchos sitios y hallazgos, tanto de aquí como del entorno. No olvidemos, por ejemplo,
por citar algo más, pues la relación entre Suances, que casi que es como la playa de Torrelavega, no es eso, y allí, pues últimamente en estos años sabemos que ha habido hallazgos que no eran desconocidos, ya se habían conocido y se habían hallado con obras anteriores en la zona de la iglesia, pero es que entre Suances y Tagle está Gerra, donde igualmente se encontraron restos. En la ermita de Herrán, reutilizados de San Sebastián de Herrán, aquí al lado de Santillana del Mar, al lado de Cuevas de Altamira, igualmente. Salieron restos, como no, en la zona de Mijares, Mijares, que tiene que ver con Miria Millares, punto anterior a llegar a la costa. Y así podíamos seguir viendo, y realmente tuvo que haber. Y no debíamos de olvidar el punto estratégico que tenía Torrelavega. Tuvo lo que es la Vega de Torrelavega en lo que era el eje norte-sur, porque daba acceso a los dos puntos marítimos importantes, a la bahía de Santander, que en aquellos tiempos llegaba prácticamente hasta Parvallón, se ha ocupado muchísimo terreno al mar, y, como no, la ría de Saja Besaya, que, bueno, ¿para qué vamos a hablar? Si siendo de Torrelavega, todos sabemos que ha habido un intento hasta de dragar y traer puerto hacia acá, no solo llegar a Requejada como se llegaba, sino traer más todavía el puerto hacia la zona de Torrelavega. Es decir, que era una zona que tenía muy fácil acceso para las embarcaciones de poco calado, como eran entonces en aquellos momentos y en aquella época. Por lo tanto, hay mucho futuro por ver, todavía mucho por conocer, y yo espero que se siga avanzando. Para eso estamos precisamente, porque se vayan encontrando más cosas las generaciones venideras. Y aquí lo contaremos. Pues José Manuel Iglesias Gil, catedrático de Historia Antigua de la Universidad de Cantabria, usted se va a llevar el aplauso de todos estos nuevos alumnos que tiene en la ciudad de Torrelavega. Muchísimas gracias. Muy bien. Señor Dumas, aquí el joven del que le hablé, Julio Verne. Le presento a Alejandro Dumas. Alejandro Dumas, hijo. Un placer conocerle, señor Verne. Igualmente, caballero. ¿Sabe dónde podemos encontrar a su padre? Le hemos traído un manuscrito. No creo que tarde mucho. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. Cristóbal Colón, admirado por todos como pionero, descubridor del Nuevo Mundo. A pesar de su fama, Colón guardó celosamente un secreto: su identidad. ¿Pudo haber sido un corsario en su juventud? ¿Un rebelde enemigo del reino? ¿Incluso un judío que se ocultaba por temor a la Inquisición? Hay muchas lagunas en la vida de Colón y efectivamente parece que él quiso que fuera así. ¿Cuál era su verdadero origen? ¿Era italiano o español? ¿De ascendencia noble o plebeya? Colón se llevó a la tumba el secreto de su verdadera identidad. Escuchábamos en el inicio de este nuevo bloque a Imanol Arias en la locución de un documental de televisión española, El origen de Cristóbal Colón. La figura de Colón también está relacionada con la ciudad que estamos visitando en esta ocasión, Ser Historia. Iba a decir, Ser Historia efectivamente está en la ciudad de Torrelavega. Para hablar de Colón y las huellas que ha podido dejar, tanto en este lugar, en familias, en algunos aspectos históricos, de un calado bastante enigmático y que a mí siempre me han cautivado, pues cuento con la aportación y la ayuda de un buenísimo amigo, Mariano Fernández Urresti. Bienvenido a Ser Historia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nacho? Muchísimas gracias por estar compartiendo tu pasión por la historia. Yo recuerdo que tú publicaste un libro, que yo tuve la oportunidad de presentarte en Madrid, Colón, el almirante sin rostro. Colón es una figura que siempre te ha cautivado, ¿no? Es un personaje bastante llamativo. Sí, la verdad es que así ha sido. Bueno, quiero saludar a todos los vecinos, amigos. Haber tenido la oportunidad de revivir una clase del profesor Iglesias, que fue mi catedrático en la Facultad de Historia de la Universidad de Cantabria, ha sido precioso, porque me parecía haber revivido verdaderamente un montón de años. Ha sido una maravilla. Pues sí, efectivamente, Cristóbal Colón es un personaje histórico bien curioso. Es de antes de ayer, prácticamente, y sin embargo su cuna sigue provocando polémica, y su tumba, hace unos días estuve hablando con el profesor Llorente, que está haciendo los estudios de ADN,
sigue siendo también un motivo de enigma, ¿no? Y curiosamente, y esto es una cosa que pocas personas saben, puede haber tenido, según una teoría, una de las tantas, cierta relación o toda la relación posible con la Casa Mendoza, de alguna manera con la Torre de la Vega. Fíjate, bueno, no lo he comentado al principio, Mariano es historiador y autor. Últimamente estás dedicado sobre todo al mundo de la novela, ¿no? Con el enigma Dickens, los fantasmas de Becker, pero ahora nos vamos a centrar en la figura de Colón. Estábamos hablando ahora precisamente de ese marco, bueno, circunstancial, ¿no? Casi insondable, ¿no? Que rodea a la figura de este almirante de la mar Océana. Es uno de los títulos más bonitos que se puede tener, ¿no? Almirante de la mar Océana. ¿Tú dónde reside el enigma verdadero de Colón? ¿Por qué? Luego, ahondando un poco en otras figuras contemporáneas, ves que muchas son esquivas, ¿no? Tampoco tenían por qué ir diciendo dónde nacieron, quiénes fueron sus padres y tal, ¿no? Pero siempre nos obcecamos un poco en intentar sacar la radiografía, ¿no? El DNI de los personajes, en este caso de Colón, pues para hacerlo más nuestro, ¿no? Imagino, ¿no? Habrá infinidad de causas, ¿no? Y de razones, ¿no? A ver, la historia nos dice que Colón nace en Génova en 1451 y muere en Valladolid en 1506. Y con motivo del cuarto centenario del descubrimiento de América, en Génova hicieron una recolección de documentos, de actas notariales, lo que llaman la racolta, que prueba, sin el menor género de dudas, que existió Cristóforo Colombo, que era hijo de Doménico y de Susana Fontanerosa, que tenía una serie de hermanos, Bartolomé, Giacomo, Bianchinetta y Juan Peregrino. Pero no hay un acta de bautismo, porque las actas de bautismo comienzan a institucionalizarse después del Concilio de Trento, en 1545. Sí que hay un acta de mayorazgo que Colón dicta en Sevilla, donde le dice a su hijo, Diego, que tenga abierta una casa en Génova, porque allí nací y de allí salí, dice. Pero es un acta de mayorazgo de 1498. Curiosamente, cuando Colón dicta su testamento en Valladolid, dice que ha hecho un acta de mayorazgo en 1502, no en 1498. La de 1502, la que él menciona en el testamento, ha desaparecido. Y la de 1498 hay algunos investigadores que la ponen en duda. Esa es una de las cosas que empieza a motivar la posibilidad de que Colón no sea quien dicen la mayoría que fue. Colón nunca habló italiano, nunca escribió en italiano. Ni en la intimidad. Ni en la intimidad. Ni siquiera a la banca de San Jorge, que era donde él tenía sus dineros y que eran italianos. Esa es otra de las razones por las cuales pues, ha empezado a pensarse que tal vez no fuese genovés, como se ha dicho. Pero no solo eso, sino que cuando él descubre América, o aparentemente descubre América en 1492, su padre, su supuesto padre, vive todavía en Génova. Fallece en 1494 y no hay ni una salva ni un hurra por el héroe en Génova. Es más, en el testamento de Isabel la Católica, que se dicta en 1504, Isabel dice que no se pueden conceder cargos a extranjeros en América, pero como tú bien has dicho, a Colón lo nombran almirante de la mar Océana y virrey de las tierras que ha descubierto, curiosamente. Es lo que dice el encabezamiento de las capitulaciones de Santa Fe. Estamos en abril, Colón no ha descubierto nada, no ha ido a ninguna parte, pero se le nombra almirante de la mar Océana y virrey de las tierras que ha descubierto. Todo eso provoca sospechas. Él decía de sí mismo que no era el primer almirante de su familia y se sentía, decía, igual a las dos coronas. Obviamente, si era el hijo de un lanero genovés, parece que todo eso es pura presunción. Y sin embargo, hay quien opina que no, que todo eso tiene sentido. Por eso hay teorías de un Colón judío, alcarreño, como vamos a comentar, gallego. Colón procedía de una familia media genovesa, era el mayor de 5 hermanos, 4 varones y una hembra, y era una familia modesta, y no sabemos realmente dónde estudió. Lo más lógico es pensar que fue tejedor, o quizá que ayudó a su padre en una tienda de quesos que tuvo durante una época antes de empezar a navegar por el Mediterráneo como marinero o como ayudante en una casa comercial. Según la teoría más aceptada,
Colón tenía algo más de 20 años cuando dejó su profesión de tejedor en el negocio familiar por la vida en el mar. Se enroló como tripulante de un barco mercante genovés y abandonó Italia definitivamente. En este nuevo fragmento del documental de Televisión Española El origen del Cristóbal Colón escuchábamos a Consuelo Varela, investigadora del CSIC en Sevilla, pues redundando, ¿no?, en esa teoría genovesa que nos ha estado explicando nuestro invitado Mariano Fernández Urresti, pero que, como sucede muchas veces en la historia, quizás lo evidente, lo claro, lo admitido no es necesariamente lo real, ¿no? Y hay otras teorías. Y hay una bastante curiosa y sugerente que me gustaría que compartieras con nosotros, que lo hace partícipe, como decías ahora, de una de las familias pues de mayor raigambre del lugar en donde nos encontramos, ¿no? Cantabria, en concreto en Torrelavega. Esas familias nobiliarias pues fueron, desde luego, pues, el índice y pilares básicos de la historia de España, y no sería extraño que Colón, precisamente, pues estuviera vinculado a una de ellas. Tendría gracia, ¿verdad? Sí. La historia que voy a resumir es propia de Falcon Crest. Os va a gustar. La realidad siempre supera la ficción. Es una teoría que puso en boga Ricardo Sanz, un investigador, un erudito alcarreño. Diego Hurtado de Mendoza era almirante de Castilla y estaba casado con María Enríquez. Contrajeron matrimonio en el último cuarto del siglo XIV. Tuvieron 2 hijos. Uno falleció, la otra no, Aldonza Mendoza. Pero Diego Hurtado de Mendoza, al fallecer su mujer, contrae nuevas nupcias. ¿Con quién? Con Leonor de la Vega. Y tienen un hijo que muere, Diego, pero otro que no lo hace, afortunadamente para todos nosotros. Íñigo López de Mendoza, el primer marqués de Santillana. Aldonza y el primer marqués de Santillana son, por tanto, hermanastros, pero heredaría ella. Yo ya me he perdido, pero tú sigue. Heredaría ella. Íñigo, a su vez, contraería después matrimonio con Catalina Figueroa, tendría varios hijos, entre ellos Diego Hurtado de Mendoza, el duque del Infantado, y el tercer rey de España, que el cardenal Mendoza, ¿no? Pedro González de Mendoza. Bien, ¿qué sucede entonces? Pues que Aldonza sería la heredera y el marqués de Santillana no. Pero afortunadamente para el marqués de Santillana, Aldonza parece que no tiene descendencia de su matrimonio con el conde de Trastámara Fadrique. O al menos dicen que no tuvo descendencia de ese matrimonio. Eso es lo que dice Hernando Pecha, un dominico que escribió la historia de Guadalajara. Yo la conozco de La princesa de Éboli. Exactamente, que tú hiciste un precioso libro sobre la princesa de Éboli. Pero hete aquí que no tuvo descendencia de ese matrimonio aparentemente, pero en la crónica del Halconero, una crónica que recoge Rogelio Pérez Bustamante en el Marqués de Santillana, sí que se dice que Aldonza tuvo descendencia. Tuvo 2 hijos, se dice, Alfón el Doncel y un tal Rodrigo. Y hay una manda en el testamento de Aldonza, bien curiosa, de 13.000 maravedíes a alguien llamado Cristóbal Genovés. ¿Quién era Cristóbal Genovés? Pues según la teoría de Ricardo Sanz, ese Cristóbal Genovés era el marido de la nodriza que amamantó a los niños que en secreto había tenido Aldonza con un amante. Uno de esos niños, Alfón, es asesinado. Presume Ricardo Sanz que pudo haber sido asesinado por el marqués de Santillana, pero el otro no. Rodrigo fue criado por la nodriza y después donado al monasterio de San Bartolomé de Lupiana, en Guadalajara. Ese Rodrigo, según esta teoría alcarreña, sería descendiente de los Mendoza y sería Cristóbal Colón. Una teoría muy bonita, no sé si se sostiene o no se sostiene, pero desde luego que en un lugar como este tiene mucho sentido narrarla. No, tiene mucho sentido y además, a ver, cuando he comentado antes que yo me había perdido, porque en la familia Mendoza, Diego Hurtado de Mendoza habrá como 20. Sí, hay un montón pero hablamos de ellos. del Sí, primero. sí. El primero Pero es el que tiene a Aldonza. Es llamativo el hecho de, y que no sería extraño, ¿no? Porque en esta época, en los siglos XIV, XV, XVI, en donde el celo que guardaban muchas familias pues por esos hijos naturales, esos hijos bastardos, esos encuentros y desencuentros entre unos y otros,
Seguramente si algún día sale toda la luz realmente y pudiéramos hacer un estudio de ADN de los restos de muchos de estos personajes, nos llevaríamos más de una sorpresa, ¿no? Que yo creo que encaja ahí un poco esta teoría que comentas, haciendo a Cristóbal Colón un poco habitante de estas zonas, ¿no? ¿Cómo ha tomado la comunidad científica esta teoría del Colón alcarreño? Pues evidentemente mal. Y los genoveses peor. Bueno, si le hubieran hecho tanto caso en su momento, tendríamos menos duda, pero no le hicieron ningún caso. Pero bueno, historiadoras de prestigio como Consuelo Varela, que has mencionado, pues evidentemente sostienen la teoría tradicional de que Colón era genovés. Pero como he dicho antes, no es la única. Que si era hijo del príncipe de Viana, que si era judío, que si era... Hay muchas. Pero esta, en concreto, esta que parecía oportuna para el lugar y el momento en el que nos encontramos, podría explicar por qué Colón escribió a la haya del príncipe Juan: no soy el primer almirante de mi familia, porque evidentemente Diego Hurtado de Mendoza había sido almirante de Castilla. Explicaría el apoyo que tuvo después de ese tercer rey de España, del cardenal Mendoza, porque eran primos. Y también explicaría esa aparente presunción de Cristóbal Colón de decir que soy igual a las dos coronas. Algo como poco inoportuno si era solamente el hijo de un tejedor genovés. Claro, hay que pensar que la familia Mendoza en aquella época era, luego lo escucharemos, pues quizá una de las de mayor peso de la corona de Castilla en aquel momento, que tuvo su eco y su expansión, que luego se ha ramificado infinidad de veces en un árbol genealógico muy complicado, pero todo ello nace de un núcleo muy fuerte que realmente mantiene conexiones muy sólidas con la cornisa cantábrica, ¿no? Tanto el País Vasco como Cantabria. Claro, y luego estamos hablando de un personaje como poco esquivo, porque sabemos aparentemente mucho y resulta que no sabemos prácticamente nada. Como he dicho antes, y estoy tratando de exponer, la cuna de Colón es un mar de dudas, pero la tumba también. Como probablemente sepan, pues se exhumaron los restos de Colón hace unos años con el propósito de hacer un estudio de ADN de esos restos con los de su hermano y con los de su hijo, para de ahí llegar a la conclusión de dónde podía ser este hombre, ¿no? Y la sorpresa, me decía el profesor Lorente, que hizo los estudios, pues que abrieron el ataúd que está en Sevilla, en la Catedral de Sevilla, y se encontraron que apenas había un puñado de huesos, me decía él, no más grandes que una pelota de ping-pong cada uno de ellos. Evidentemente allí había algunos restos, se supone que serían los de Colón, pero no eran todos. Colón fue enterrado en Valladolid, cuando murió, en un convento de los franciscanos que estaba en la Plaza Mayor de Valladolid. Pero poco después, unos años después, su hijo Diego lo llevó a Sevilla. Más tarde lo llevaron a la República Dominicana y después a Cuba. Y cuando perdimos Cuba... pues perdimos a Colón. Perdimos a Colón. No sabemos si lo perdimos yendo o viniendo, en la ida o en el tornaviaje, como decían cuando el descubrimiento. Y en el tránsito los restos de Colón han disminuido. Se han ido alejando como el ara de Erudino. Es fascinante la historia de Colón y esos flecos que todavía tienen para seguir planteando posibilidades, teorías, leyendo páginas de historia apasionante, como la que nos ha contado nuestro compañero Mariano Fernández Urresti, autor de ese libro publicado por la editorial EDAF en 2006, Colón, el almirante sin rostro. Mariano, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchas gracias. Cuando finalice esta emisión tienes más Ser Historia. Disfruta de nuestros podcasts cuando quieras en cadenaser.com. Y si nos sigues en la aplicación de la SER, estarás al día de novedades y publicaciones. Ser Historia, con Nacho Ares. Hubo un siglo más
un poquito más de 100 años, que se llamó el siglo de los Mendoza, que vino a ser desde el reinado de los Reyes Católicos hasta el reinado de Felipe II incluidos. Se llamó siglo de los Mendoza porque los Mendoza tuvieron poder político y económico. De hecho, la decisión del cardenal Mendoza de apoyar a Isabel la Católica fue determinante para que ella pudiera ser reina de Castilla. Tenía muchísimas ramas y además cuando había una persona que por descender de Álava, de aquella zona o por lo que fuera tenía el apellido Mendoza, automáticamente, aunque no tuviera derecho a ello, se colocaba el escudo de los Mendoza descendientes del Marqués de Santillana, los llamados Mendoza de Guadalajara, y se lo ponía. Es decir, para ellos era muy importante, era una seña, era un honor tener ese apellido. Escuchamos ya en este último bloque de Ser Historia que estamos haciendo aquí en Torrelavega a mi buen amigo el profesor José Luis García de Paz, tristemente fallecido hace pocos años. Él era profesor de Ciencias Químicas y Físicas de la Universidad Autónoma de Madrid, pero un entusiasta y uno de los mejores conocedores de la familia Mendoza. Una familia que tiene su raigambre, como hemos comentado en varias ocasiones a lo largo de esta hora y 20 minutos que llevamos prácticamente de programa, en el lugar donde nos encontramos, ¿no? En la Comunidad Cantábrica y sobre todo en la ciudad de Torrelavega. Tomás Bustamante, bienvenido a Ser Historia. Muchas gracias, Nacho. Tomás Bustamante me decía, preséntame como veterinario, que es lo más importante, ¿no? Sí, eso es lo que soy. Claro que sí, pero también un apasionado de la historia, de la cultura, del saber de Torrelavega. Él yo creo que fue uno de los que se torrelaveganizació. ¿Cómo se dice? No, torrelaveganizo. ¿Cómo se dice? Bueno, esto Isaías La Fuente ya lo tiene para el próximo viernes. Tomás, la historia de Torrelavega me lo comentabas ahora, ¿no? Habría que empezar con esas familias y esas uniones tan extrañas. Bueno, tan extrañas no era lo que había, ¿no? En el siglo XIV. Sí, hasta el siglo XIV Torrelavega no existía. En el siglo XIV, cuando Leonor de la Vega pasa temporadas aquí en lo que después se llamará Torrelavega, no viene a ninguna torre, viene a algo que es similar a un castillo. Es un sistema defensivo formado por 3 torres, no una torre, 3 torres y una iglesia, y todo cerrado por amplias murallas con un foso que era por donde discurría el río Sorravides, y nadie podía entrar a esa construcción defensiva que era similar a un castillo. O sea, Leonor de la Vega no venía a una torre. Y cuando desaparecen esos fosos y esos contrafosos, da origen a una pequeña plaza con unos pequeños barrios, porque en esa época solamente existían 50 vecinos. Sí, porque Torrelavega siempre ha sido muy, muy pequeño. Yo sé que tu especialidad es sobre todo el 19 y el 20. Sí. Yo he leído que en el siglo XVIII había apenas 78, 80 vecinos, que no es que sean 80 personas, eran 80 familias, ¿no? O sea, ya pues habría unas 150, 200 personas, más o menos, ¿no? Sí, hay que esperar al siglo XVIII, cuando, hace un poquito de aumento de población lo que después será Torrelavega. Estaba situada a 5 leguas de Santander y a 2 leguas de Santiana del Mar, que eran 2 centros realmente importantes. Solamente había 100 casas y otros tantos vecinos. El camino de las Ranas, que después fue harinero, donde los carromatos paraban en un campo abierto lleno de árboles, donde solamente había un mesón, a reponer fuerzas y a cambiar las caballerizas. Eso da origen posteriormente a lo que es hoy la Plaza Mayor. Hay que esperar un siglo, ya estamos a mediados del XIX, para descubrir una mina importante, una veta importante de zinc, construir la compañía de zinc, y también la construcción del ferrocarril de Isabel II, que conectaba Castilla con el puerto de Santander
pasando por aquí, por Torrelavega. Sí, todo eso hace que venga mucha población. Es lo que iba a preguntar, no es una chispa, sino varias chispas, ¿no? La que hacen que Torrelavega de pronto, en apenas 100 años, se convierta en una ciudad pues relativamente grande, ¿no? Ya para esos finales del siglo XIX, que precisamente ahora estamos cumpliendo los 125 años de la concesión del título de ciudad en 1895, ¿no? Son varios elementos los que convergen, ¿no? en la historia de la ciudad. Sí, 4.000 habitantes solo todavía durante esta época. El mercado de los jueves, las ferias ganaderas, las dos cosas que he comentado, transforman completamente el lugar. Se crean nuevas calles, se hacen nuevas plazas, llega el teléfono, llega la luz, aparece la plaza, la plaza cubierta, que hoy es la plaza de Abastos, y sobre todo la traída de aguas, que cambia la calidad de vida de los vecinos. Todo esto, y que coincide con un alcalde chapó, pues conseguimos el título de ciudad. Todos esos son elementos para convertir Torrelavega en un escenario, el escenario idóneo para esa ciudad y para atraer la industria, que es lo que le dio vida, ¿no? a la ciudad y a la comarca también. Sí. En 1904 viene Solvay. 4 años después, en 1908, ya está en pleno funcionamiento, y después hay una serie de sectores que alcanzan mucha evolución. Los curtidos, lo que es el metalúrgico y el lácteo, pues tienen mucha repercusión en esta ciudad, y hace que la cantidad de personas que vivan aumente considerable. Y veo que son sectores muy dispares entre sí, que no es que algunos que se concentran solo en una industria del metal, etcétera, no, hay campos muy diversificados. Para que nos hagamos una idea, en aquella época Torrelavega, estamos hablando de principios del siglo XX, finales del XIX, Torrelavega producía 6.000 pares de alpargatas, que era lo que se llevaba entonces, en 6 fábricas de calzado, ¿verdad? Había 2 tenerías francesas donde se curtía la piel, que era de Alexis Echard y de Soyet, y después era también muy importante lo que es la industria metalúrgica, ¿verdad? Con pequeños talleres. Tenemos apenas un par de minutos, pero yo lo he comentado un poco al principio, ¿no? Y de pronto esa industria a finales del siglo XX, al igual que le dio vida a Torrelavega a comienzos, a finales, pues la decadencia, ¿no? Yo recuerdo esas imágenes en los telediarios de las luchas de los obreros con la policía, los incendios de neumáticos para luchar por sus empresas. Era un cambio drástico, duro, necesario también, viéndolo con el horizonte del tiempo, de haber pasado casi 4 décadas, y Torrelavega ha vuelto a resurgir de sus cenizas, ¿no? Como el ave fénix. Sí, aquello es la clásica crisis industrial de la industria pesada, empresas ya de 3.000, de 4.000 empleos, que es difícil que puedan sobrevivir en el siglo XXI, en la era digital, y todavía estamos en ese momento, ¿no? Porque hay todavía industrias que en Torrelavega contaminan mucho y que no se sabe el futuro que puedan tener, y está lastrando a la ciudad, según mi punto de vista, para el despegue posterior de Torrelavega. Sí, porque hay que apoyarse también un poco en los paisajes, en las zonas verdes, que han sido también la seña de identidad de Torrelavega por la ganadería, etcétera, y que hay algunas industrias que es cierto que dan dinero. Yo recuerdo el primero de carrera, la primera vez que vino, yo creo, a la ciudad de Santander y Torrelavega, estuvimos viendo los restos de fábricas, porque en aquella época se estudiaba la arqueología industrial, que se llamaba, ¿no? Estoy hablando del año 90-91, y era un paisaje pues realmente pues un poco apocalíptico, ¿no? De muchas fábricas cerradas, y eso, bueno, pues... Todavía estamos aquí en esa situación, que esperemos que dure muy pocos años.
Desde luego, es una historia fascinante la que hemos querido compartir contigo, Tomás Bustamante, como veterinario, pero también como historiador, que siempre lo decimos, ¿no?, a muchos de nuestros invitados que nos dicen, no me presentes como historiador, pero mira, es que tú haces más historia que ahora muchos sí. de los que están en las universidades, ¿no? Aunque hemos contado con algunos muy buenos ejemplos aquí en este programa. Bueno, pues no me queda más. Tomás Bustamante, veterinario, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Gracias a ti. Señor Edison, un hombre con una maleta pregunta por usted. Dice que se llama Nikola Tesla. Hágale pasar. Tome asiento, por favor. Así que es usted Tesla, el serbio que viene de París. Sí, señor. Es un placer conocerle. Bachelor me habló de usted y viene con la maleta, como si acabara de llegar en el último barco. Pues en realidad sí, señor. Acabo de llegar de París. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Pues hasta aquí, como decimos siempre, un nuevo programa de Ser Historia, un programa muy especial que hemos realizado desde Torrelavega para celebrar esos 125 años de nacimiento de esta ciudad. Torrelavega tiene muchísima más historia, como hemos contado en estos 90 minutos, repletos de historia también. Y quería despedirme dando las gracias al ayuntamiento de esta ciudad maravillosa que nos ha invitado, que ha hecho posible que hayamos venido todo el equipo hasta aquí. No me olvido de Luis Portu, que está a los mandos de esta máquina del tiempo, y de Pedro Aresti y Jordi Finacci, todos los compañeros de SER Torrelavega y de Radio Cantabria. Como siempre, Fermín Agustí ha estado en la producción del programa, Ana Caballero, que ha estado por aquí dando vueltas, grabando y está ahora haciendo vídeos también aquí a mi lado, que es la encargada de las redes sociales, y delante del micrófono, vuestro humilde servidor, Nacho Ares. Muchísimas gracias, Torrelavega, por haber venido esta tarde. Muchísimas gracias.